Profe, ¿y la práctica de este miércoles virtual también? Sí, va a ser virtual. Bueno, Bien, vamos a comenzar entonces con el capítulo 2, la parte 1, la parte del capítulo 1, digamos, es de regiones biogeográficas, que ustedes lo van a tener que leer del libro que les vamos a dar. Y nosotros vamos a comenzar directamente con el capítulo 2, que es el pastizal natural, y por supuesto, obviamente, con el examen de suficiencia, ¿no? El pastizal, vamos a comenzar a definir algunas definiciones de lo que es el pastizal natural y de qué significa el manejo del pastizal. Interrumpan si no entienden algo, ¿no? Si no... A ver, se me fue el... Si no entienden algo, me avisan, ¿sí? Sí. profe, Ah, cierto, cierto. Y así no puedo ponerlo. Ujú. Tienen razón. Bueno. Ay, Dios mío. Tenemos un problema. Porque no nos han puesto como hospedadores, entonces, eh, bueno. Bueno, no nos han puesto como hospedadores, pero hay va a grabar la clase. Bueno, genial. Entonces, comparto. Ahí la pueden ver. gracias. Bien. Bueno, como les decía, vamos a empezar a ver la segunda parte, que tiene que ver con definiciones, ¿no es cierto?, del qué es forraje, qué es un pastizal natural, cómo se pueden clasificar los forrajes, qué significa el manejo de pastizales, sí, algunas características de gramíneas y algunas definiciones del bosque como recurso forrajero, ¿sí? Bien, acá una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta, tener presente siempre, que todas las áreas del mundo, que no son desiertos, y algunos desiertos todavía sí, que no son tierras agrícolas y algunas tierras agrícolas sí, o que están cubiertas por rocas, hielo o concreto, pueden ser consideradas como tierras de pastoreo. Esta definición es de Holecek del año 89, pero bueno, ya también ya empieza a quedar desactualizada porque todas las tierras prácticamente son consideradas tierras de pastoreo, ¿sí? Todo el mundo puede ser considerado como tierra de pastoreo. También las áreas que no pueden ser cultivadas y son capaces de proveer hábitat para animales domésticos o silvestres pueden ser consideradas tierras de pastoreo. Entonces estamos hablando que todo el mundo prácticamente es una tierra de pastoreo, sea también para animales domésticos, domesticados por el hombre, del cual el hombre obtiene un beneficio, o por animales silvestres. Entonces, todas pueden ser manejadas y conservadas a través del manejo. Fíjense que Argentina tiene una superficie continental que está cubierta en un 70% por pastizales naturales,
¿sí? Y esto, casi toda esta superficie, que son, o sea, naturalmente pueden ser considerados pastizales, eh, obedece esto a limitaciones de suelo o clima, ¿sí? Que realmente hacen difícil, digamos, la introducción de especies cultivadas. ¿Sí? Y entonces el único recurso disponible para la alimentación del ganado es los pastizales naturales que se desarrollan entonces dentro de las condiciones climáticas que se dan o edáficas que se dan en ese sitio. Estos pastizales, bueno, tienen un desarrollo, ¿no es cierto?, que si se hubieran dado naturalmente, hubieran llegado a lo que en algunos casos se conocen como situaciones clímax, ¿sí? Que son lugares, sitios, digamos, donde se expresa el tipo de vegetación de acuerdo a el suelo, el clima que se desarrolla en ese lugar. Y siempre se dice que en estas situaciones clímax eh, nosotros podemos encontrar la máxima diversidad o podemos encontrar la máxima productividad o también la mayor resiliencia, digamos, ¿no? Pero el hombre, ¿sí? Generalmente con los manejos equivocados que hacemos, lo que hacemos directamente es degradar estos ecosistemas a etapas tempranas de una sucesión, ¿no? Eso es lo que generalmente pasa cuando se hace un manejo equivocado. Bueno, ¿qué se puede considerar pasto? ¿Sí? Pasto se considera cualquier recurso vegetal que sirve de alimento al ganado y también a la fauna silvestre, ya sea en pastoreo, digamos, o sea, en pastoreo directo, o sea que el animal está comiendo directamente de la planta, o cortado para forraje, ¿sí? O sea, cortado por la mano del hombre y dado de otra manera que no sea el pastoreo directo. Entonces, hay pastos que son herbáceos y hay pastos que son leñosos, ¿sí? Los pastos herbáceos podemos considerar, por ejemplo, las gramíneas, ¿no es cierto? O todas las otras dicotiledonias. En cambio, los pastos leñosos, las dicotiledonias herbáceas, ¿no? Y los pastos leñosos los pueden ser subarbustivos, arbustivos y hasta arbóreos. O sea que fíjense que prácticamente todas las plantas pueden llegar a ser pasto, ¿sí? Entonces, una planta desetaria puede ser considerada pasto, como también una arbustiva, como ahora ya no se llama Acacia cavem, se llama Bachelia cavem, o un árbol como puede ser los algarrobos, ¿no es cierto?, el Prosopis alba. Bueno, esta acción de consumir el pasto a diente, ¿sí?, quiere decir que se consume directamente, recibe el nombre de pastar, ¿sí? O sea, los animales pastan. Mientras que el pastoreo generalmente hace referencia a quien cuida el ganado, ¿sí? O sea, aquel que está mirando, cuidando, que está viendo por si están enfermos o si se los lleva de un lugar a otro. Bueno, esto es la gestión o cuidado del ganado. Entonces, el ganado es el que pasta y el pastor es el que pastorea, ¿sí? Esos serían los términos correctos desde la Academia de Lengua, ¿sí? Pero generalmente se utiliza o se identifica la acción de pastar con el pastoreo, ¿sí? Entonces, se habla de pastoreo intensivo, de sobrepastoreo, haciendo referencia al consumo de las plantas por el ganado, ¿sí? Nosotros lo vamos a tomar indistintamente. Por otro lado, la vegetación. ¿Qué es la vegetación? La vegetación es las plantas o las especies que existen en un determinado lugar, ¿sí? Forman parte de una comunidad, pero no solo en forma taxonómica, sino también florística. Y también otra definición que se puede dar de vegetación es que es la suma total de las plantas vasculares de una comunidad específica, ¿sí? Fíjense que todo forraje, todo lo que nosotros consideramos forraje o pasto, es parte de la vegetación, ¿sí? Pero
no todos los componentes de la vegetación son necesariamente forraje, ¿sí? Y esto es una consideración importante que tenemos que hacer. Entonces, uno de los objetivos del manejo de praderas es manipular la vegetación de forma tal que haya una mayor abundancia de especies forrajeras, ¿sí? Entonces, esto es importante porque una vegetación, por ejemplo, si nosotros tenemos una vegetación arbustiva, que está compuesta mayoritariamente por especies arbustivas, y realmente el acceso del ganado a esa vegetación arbustiva es limitado, ¿sí? Entonces tal vez lo que haya que hacer es cambiar, ¿no es cierto?, esa composición de esa vegetación arbustiva a una composición mixta, ¿no es cierto?, donde pueda existir una mayor cantidad de forraje para los animales. Pero esto también, ya definiéndolo en forma general, va a depender mucho del objetivo que nosotros tengamos en nuestro manejo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver con los planes de manejo también, que el objetivo es el que define qué es lo que vamos a hacer en ese tipo de ambiente que tenemos. Y esta definición de forraje es una de las más importantes, porque el forraje se define como la parte vegetativa de las plantas, ¿sí?, que se utiliza para la alimentación del ganado o la fauna silvestre, ya sea cortada directamente o conservada, ¿sí? Algunos emplean para designar también como forraje a aquellos vegetales que son ricos en fibra, que son más de un 20% de fibra, y con un escaso contenido de energía o materias nitrogenadas digestibles, que son básicamente las proteínas, ¿no es cierto? Y el contenido de energía es básicamente los azúcares. También forraje se le dice a un alimento que es proporcionado al ganado, que pueden ser granos, por ejemplo, como puede ser maíz, o como pueden ser afrechichos de trigo, ¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, el grano de cereal que se le da es pasto si se aprovecha a diente, o sea, si yo pongo a pastorear, ¿sí?, en un cultivo de maíz, por ejemplo, entonces se puede considerar pasto, ¿sí? O sea, es pastoreado. Pero no es forraje si se cosecha, porque no es la parte vegetativa del cereal, ¿sí? No es, por ejemplo, si yo cosecho el maíz y si lo doy al maíz, no es considerado forraje, sino que digamos, no es la parte vegetativa, no es la planta de maíz la que estoy consumiendo, sino que estoy consumiendo solo el grano, ¿sí? Esos en general se llaman suplementos, esas partes de grano que se le dan, ¿sí? Bueno, y otras definiciones que son muy utilizadas en la ganadería es qué es el heno o qué es un ensilado, ¿sí? El heno es un forraje que se conserva por desecación, que puede ser generalmente en forma natural, mucho menos en forma artificial, hasta que se alcanza un contenido de humedad cercano al 20%, ¿sí? Esta técnica es una técnica muy antigua y tiene por objeto la conservación del forraje, ¿sí? ¿Por qué? Porque el forraje, en la medida que va pasando el tiempo de su ciclo vegetativo, de su ciclo de vida, va perdiendo contenido de proteínas y de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, lo que se hace es cortar la planta cuando tiene un contenido de proteína y un contenido de azúcares alto, y se lo seca, entonces mantiene mucho más el contenido de estos nutrientes que si yo lo dejara en la planta
¿sí? Para que en la planta, digamos, en pie, para que sea consumido más adelante. ¿Sí? Entonces se lo corta, esto mantiene el contenido, se lo corta en una época en que tenga contenido de azúcares y proteínas en la planta, ¿sí? Y se lo seca, entonces mantiene ese contenido. Hay una pérdida, ¿no es cierto? Hay una pérdida de eso por respiración, porque se va secando y va respirando, pero mantiene bastante para ser consumido en la época en que no tenemos, en que, por ejemplo, en la época invernal, donde las plantas están secas y ya tienen solo contenido de fibra, ¿sí? Se puede dar ese heno para la alimentación del ganado, que es mucho mejor que la planta seca que tenemos en el campo. Otro proceso es el ensilado, o ensilaje, también se llama, que es un proceso que se conserva, ¿sí? El forraje, o se conserva el contenido proteico y de azúcares de las plantas a través de un proceso de fermentación anaeróbica. O sea, ¿qué era anaeróbica? ¿Se acuerdan? En ausencia de oxígeno. Así es. Entonces, lo que se hace entonces es sacar, ¿no es cierto? Se cortan las plantas, se disponen en capas, por ejemplo, se comprime, ¿sí? Para sacar el oxígeno del que queda en el medio de las plantas, y eso va teniendo un proceso de fermentación a través de bacterias, levanta mucho la temperatura, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque se pueden llegar a incendiar los hilos. Entonces, ese proceso de fermentación, que además da una cuestión un poco ácida, ¿no es cierto?, del silo, se le da de comer a los animales en la época invernal, en la época en que falta, ¿sí? Algunas veces se le agrega, por ejemplo, melaza o algún otro producto que sea bien azucarado, digamos, bien con hidratos de carbono, eh, y se procede a este ensilado, entonces eso enriquece mucho este forraje, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene el ensilado es que, por supuesto, si llueve, por ejemplo, la inificación es mucho más difícil, ¿sí? Entonces, el ensilado, al no tener contacto, digamos, con la naturaleza, porque es un lugar donde nosotros lo tenemos cubierto, se puede realizar más fácilmente, ¿no? Y tiene, como les digo, mucho mayor contenido alimenticio para los animales, ¿sí? Bueno, otras definiciones, ustedes habrán sentido hablar del ramoneo, ¿sí? El ramón, como se dice, son un conjunto, ¿no es cierto?, de hojas y ramillas finas de árboles y arbustos que los animales pueden consumir, ya sea los animales domésticos o los animales silvestres. ¿Sí? Y el ramoneo, entonces, es la acción de consumir el ramón. Después, cuando ramonean, tanto el ganado, se consumen varias cosas, ¿no? Se pueden consumir hojas y ramillas, pero también se pueden consumir flores, semillas, yemas, ¿sí? Cortezas, todo eso se consume cuando se ramonea, digamos. Otro concepto que lo van a sentir más en España es la montanera, que es el consumo de frutos que caen de los árboles, de los sistemas silvopastoriles que tienen allá, ¿sí? Entonces caen las bellotas, las castañas y otros frutos forestales que son pastados entonces de forma directa por el ganado. Eso se llama montanera, ¿sí? Lo van a sentir mucho en España, porque allí hay muchos de estos frutos, ¿no? Y también hay algunos pastos que son cosechados, digámoslo así, entre paréntesis, por abejas, ¿no es cierto? Entonces también es un tipo de forraje
que generalmente es pastoreado, digamos, por abejas, tanto nativas como exóticas, para producir el néctar. El néctar es lo que consumen, producen miel y también consumen polen, consumen en un sentido de transporte más que nada, que también forrajean en los pastizales. Bueno, otra definición es que aquellos alimentos que presentan un alto contenido en energía, o sea, en azúcares, por unidad de peso y son pobres en fibra, menos de un 20%, se los denominan concentrados, ¿sí? Por ejemplo, entonces, el heno, el ensilaje, el ramón, la hierba que se consume de forma directa, son forrajes, porque no tienen un alto contenido de energía, sino que son, más bien es una cuestión equilibrada. Son llamados forrajes, mientras que los granos de cereales y las semillas de leguminosas, por ejemplo, son los piensos artificiales y son los que son llamados concentrados, ¿sí? Porque tienen un alto contenido de energía. Por ejemplo, el grano de maíz, ¿sí? Es un concentrado, al igual que la semilla de girasol, por ejemplo, las tortas de semilla de girasol, que son las que se prensan para aceite, por ejemplo, esas que son de la semilla, ¿no es cierto?, se prensan para el aceite. Bueno, esas tortas que quedan después del prensado son concentrados porque mantienen un alto contenido de energía y tienen un bajo contenido de fibra. Después también hay una diferenciación entre pastos naturales, que son los que no han sido sembrados por el hombre, ¿sí? Y está constituido por la flora del lugar. Y luego tenemos los pastos artificiales, que son aquellos que son sembrados, cultivados por el hombre. Generalmente poseen una composición muy específica, o sea, de una o dos especies a lo sumo, en las que generalmente dominan también las especies introducidas, ¿sí? En algunos casos, estas especies se convierten en invasoras, ¿sí? O en otro caso, se distribuyen en la región sin ser invasoras y forman parte de la flora espontánea, digamos, del lugar, ¿sí? Y en algunos casos se han naturalizado. Este es el caso, por ejemplo, de los tréboles blancos, esos tréboles han sido introducidos para ser cultivados y ya se han diseminado por todo el país. No son invasoras porque no se comportan excluyendo a la flora nativa, sino que se presentan en el pastizal natural y por lo tanto podemos considerar que se han naturalizado, ¿sí? Bien. Entonces, otra definición es un pastizal. Fíjense que desde un punto de vista botánico, ¿sí? Acá tenemos una cobertura herbácea o con poca intervención de plantas leñosas, ¿sí? Un pastizal es un área susceptible a ser pastoreado en un periodo o en la totalidad del año y generalmente están compuestos por especies anuales, dependiendo de dónde estemos, donde vamos a tener una mayor proporción de especies anuales o bianuales. Es una pregunta, una consulta. ¿Dónde piensan ustedes que vamos a tener más cantidad de especies anuales o bianuales? Puede ser entre los polos y los trópicos. Bueno, para ser más concisos, digamos, generalmente tenemos donde las condiciones son más extremas, las especies tienden a ser anuales, ¿sí? Por ejemplo, los desiertos, ¿sí? Los desiertos
donde tenemos una concentración de precipitaciones muy baja y en determinado momento del año, ahí se tiende a tener especies anuales que sean las que dominen el pastizal, ¿sí? En cambio, las especies perennes son más comunes, digamos, en los lugares donde las condiciones son más favorables, ¿sí? Eso no quiere decir que en un pastizal, por ejemplo, de yungas, no tengamos especies anuales, pero predominan generalmente las perennes también, ¿sí? Bien. Fíjense esta definición, a mí me encantó, porque es una definición bien de hace unos años, ¿no? Que dice que es una comunidad vegetal, natural, mayoritariamente herbácea, de calidad mediocre, ¿sí? Frecuentemente agostante, esto que quiere decir que se agota, ¿no? Y que se aprovecha a diente, ¿sí? Fíjense la definición de pastizal, de calidad mediocre porque tiene un contenido bajo, digamos, de azúcares y de proteínas en general, ¿no es cierto? No es un concentrado, como lo definíamos hace 2 diapositivas, y que se agota. Esto es importante, ¿no? O sea, un pastizal, de alguna manera, se va agotando en la medida que pasa el año, y que se puede aprovechar a diente, o sea, que se puede aprovechar directamente, ¿no? Por otro lado, algunos autores hacen una diferenciación con los prados, que son comunidades espontáneas, también densas y húmedas, siempre verdes, que son generalmente producidas por el hombre, o también se pueden producir por la acción del pastoreo, ¿no? En las zonas que aparecen por acción del pastoreo, por ejemplo, es en general en zonas donde la vegetación clímax o la vegetación potencial es un bosque, ¿no? Ustedes, si van caminando por las serranías estas de acá, de las serranías que tenemos hacia el oeste, van a ver lugares en donde está perfecto verde, por ejemplo, ¿no? Verde, hermoso, y seguramente van a haber indicios de mucho pastoreo. Entonces, allí esa vegetación densa, generalmente húmeda, generalmente también está en lugares donde aparece agua, por ejemplo, pero que esto básicamente se mantiene, digamos, por acción del pastoreo. O sea, se mantiene así como una comunidad baja por acción del pastoreo. Bien. Los pastos también pueden tener un carácter agrícola, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una plantación, por ejemplo, y hacemos un manejo continuo de parte del hombre, ¿sí? Estos pueden ser aquellos pastos que son regados, que son fertilizados, ¿sí? Y en algunos casos pueden ser de carácter natural, pero trabajados por el hombre. Pueden ser de carácter, puede ser una especie nativa y trabajadas por el hombre. También puede pasar. Ahora bien, los pastos pueden tener un carácter temporal cuando duran poco tiempo, que estamos hablando de 1 a 3 años, o persisten durante más tiempo, que pueden ser de 4 años o más, ¿sí? Que puede ser también como consecuencia de su propio aprovechamiento, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo lo estemos aprovechando. Y por otro lado, los pastos temporales pueden ser artificiales y agrícolas, y los permanentes pueden tener un origen natural, o sea, la flora natural o artificial, pero en el tiempo se pueden convertir en naturales, ¿sí? Por esta invasión que estábamos hablando antes. Después tenemos otra definición que es un cultivo forrajero, que es un cultivo agrícola que está destinado a la producción de forraje, ¿sí? Esto quiere decir que puede ser un pasto que yo cultivo para aprovechar, para hacer, por ejemplo, el heno, ¿no es cierto?
o también lo puedo hacer por pastoreo. Esto tiene carácter temporal, porque generalmente no dura muchos años, y además si yo no lo cultivara, digamos, se vería invadido, ¿no es cierto?, por la flora natural y ya perdería su carácter artificial. O sea, un cultivo forrajero es aquel que está mantenido también por el hombre. También pueden ser implantados en terrenos agrícolas de distintas clases, que pueden estar cultivados con una especie que se llama monofíticos o de varias que se llaman polifitos. Una pradera, por otro lado, es un cultivo forrajero, o sea que lo pone el hombre, polífito, decía, que puede ser de 2 o más especies de gramíneas o leguminosas. Estas mezclas de gramíneas y leguminosas hacen que tengan mayor calidad y permiten aprovechar las características de cada una de estas familias, ¿cierto? Por ejemplo, las gramíneas en determinado momento tienen mayor contenido de fibra, que es en el invierno, y en el verano tienen alto contenido de azúcares y de proteínas. Y las leguminosas son las que mantienen, por ejemplo, tienen bajo contenido en fibra, y mantienen esa calidad durante todo el año, ¿sí? Entonces se van complementando entre los dos tipos de especies. También esta pradera puede ser aprovechada por corta, ¿sí?, que es la siega, digamos, por corta, o por pastoreo directo, ¿sí? Por supuesto que la pradera en general son plurianuales, cultivadas obviamente por el hombre, ¿no es cierto?, o sea, con empleo de energía puesta por el hombre, pero también pueden naturalizarse, ¿sí? Y dependiendo, esto ocurre más que nada en sitios húmedos, ¿sí? Ahora, otra definición que ustedes van a sentir mucho acá en Salta es ¿qué es un rastrojo? Los rastrojos en general son residuos de las cosechas, ¿sí?, que pueden ser a parte vegetativa o pueden ser también frutos o semillas. Por ejemplo, cuando se cosecha trigo o se cosecha soja, por ejemplo, quedan algunos frutos en el campo y queda la parte vegetativa en el campo, y esto, algunos productores que tienen también ganadería, ponen los animales sobre estos sitios, y esto es lo que se llama rastrojo, ¿sí?, que les da, si tenemos muchos frutos o semillas, les pueden dar bastante alimentación por el contenido proteico y de aceites y de hidratos de carbono que tienen sus frutos de semilla. Generalmente el tiempo que están allí es hasta el momento en que se vuelve a laborear el suelo para el próximo cultivo, ¿sí? Es el momento que se puede aprovechar, o sea, es un aprovechamiento temporal de estos residuos de cosecha. Bueno, otras definiciones: barbecho, que esta ya también creo que la deben saber, es cuando uno deja, ¿no es cierto?, un terreno agrícola para que descanse. También, por ejemplo, si uno deja un sitio sin cultivar durante 2 años, aparece una vegetación espontánea, generalmente nitrófila. ¿Qué quiere decir esto? Que son fijadores de nitrógeno en general también, y que aparecen espontáneamente en los terrenos, y esto también se puede aprovechar por pastoreo, ¿sí? El ricial o ricia, también para que la sepan, es la vegetación que son plantas procedentes de semillas que no fueron cosechadas y que cayeron al suelo y germinaron, ¿sí? Estas también se pueden aprovechar porque no es un cultivo en sí. O sea, por ejemplo, cuando cosechan maíz y cae la semillita de maíz, ¿sí?, y esa semilla de maíz luego germinan, bueno, y no está pensado como una cosecha de maíz, sino que germinan espontáneamente esas semillas. Bueno, eso también puede ser utilizado, ¿no es cierto?, para pastorear. Bueno, y después están los eriales, ¿sí?, que también se llaman baldíos, que son lugares que se abandonan, pues, de cultivos que se abandonan, crece vegetación espontánea, se puede pastorear con baja intensidad, y eso evoluciona generalmente
a comunidades leñosas, ¿sí? Esto no es bien visto, digamos, por los productores, porque, bueno, por ahí compiten, ¿no es cierto?, con el pasto, pero también es una fuente proteica importante, porque los arbustos tienen también, de sus hojas verdes, tienen contenido proteico, así que, bueno, también es algo que se puede aprovechar. Bien. Y forraje, vamos a dar de nuevo la definición de forraje. Entonces, es cualquier parte, esta ya es una definición una definición que es dada por la cátedra, es la definición oficial de forraje de la cátedra, digamos, que es cualquier parte comestible, no dañina de una planta, que tiene un valor nutritivo y que está disponible para ser consumidas por los animales, ¿sí? Esta definición, aunque es cortita, involucra una serie de aspectos que son importantes para definir qué es lo que nosotros vamos a considerar forraje, ¿sí? Acá dice, hay como varias partecitas, ¿no? Una que puede ser consumida por los animales. Espera un minutito, por favor. Entonces, primero tiene que ser consumido por los animales, ¿no? Si para ser considerado forraje debe ser consumido y aceptado por parte de los animales, ¿sí? Tiene que tener además un valor nutritivo, que le signifique algo al animal, ¿sí? Y tiene que estar disponible para ser consumidas por los animales. Entonces, para ser considerada forraje debe ser aceptada por parte de los animales, estar disponible para su consumo y aportar nutrientes. Esto es importante. Hay plantas, ¿no es cierto?, o partes de plantas que, por ejemplo, no son disponibles para los animales. Por ejemplo, el follaje que está por encima de un árbol o de un arbusto, a donde no alcanzan los animales en pastoreo,
o sea, no está disponible para los animales, porque los animales no alcanzan a consumirla, ¿sí? Entonces yo no puedo considerar forraje a esa parte de la vegetación, ¿sí? Entonces, fíjense que también hay plantas que por tener diferentes, pueden tener muchos taninos o muchas saponinas, por ejemplo, en su contenido, en su composición, y no son aceptadas por los animales, ¿no? Entonces, yo no puedo considerar como forraje a esa planta porque no es aceptada por los animales. Y por supuesto tiene que aportar de alguna manera nutrientes a los animales, sino que también nosotros vamos a considerar que es alimento y en realidad no está aportando ningún nutriente. Entonces, es importante bueno, que se pueda considerar esto, ¿no? Ahí está pasando la diapositiva. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a los forrajes? Porque los forrajes, sí, nosotros es una clasificación muy amplia, ¿no es cierto? Pero podemos tener en un pastizal, podemos tener gramíneas, que es cualquier especie, ¿no es cierto?, de la familia gramínea. Podemos tener graminoideas o especies similares a gramíneas, que pueden ser ciperáceas, juncáceas, ¿sí? Vegetativamente se asimilan a las gramíneas, pero no son gramíneas. Después tenemos hierbas, que sería cualquier planta que no sea miembro ni de gramínea, ni de ciperácea, ni de juncácea. Y luego tenemos arbustos ramoneables, arbustos forrajeros, que son arbustos leñosos o lianas que sean leñosas o árboles que producen brotes, hojas y frutos que son comestibles y que son alcanzables, ¿sí? Bueno, otra cuestión que tenemos que analizar son los ciclos de vida, ¿no es cierto?, de las plantas. Una planta herbácea carece de una estructura leñosa, ¿no es cierto?, por definición, es decir, no es un árbol ni un arbusto, ¿no es cierto? Y dentro de las plantas herbáceas hay una gran variabilidad tanto en el ciclo de vida como en el hábito de crecimiento. Por ejemplo, tenemos plantas anuales, ¿sí?, que realizan su ciclo de vida, o sea, germinan, crecen, florecen y fructifican, solo en pocos meses, digamos, y luego mueren, ¿sí? Esas son las plantas anuales. Las plantas perennes pueden, o sea, siguen vivas durante el periodo desfavorable y pueden repetir este ciclo, ¿no es cierto?, varias veces en años sucesivos hasta que la planta por determinadas características muere. O sea que la especie perenne no muere en un año, ¿sí?, sino que puede quedar en estado vegetativo, digamos, y volver a crecer, florecer, fructificar en varios años sucesivos. Y las plantas bianuales son aquellas que durante el primer año germinan y se desarrollan, y en el segundo año florecen, fructifican y mueren, ¿sí? Entonces, tenemos esta clasificación según el ciclo de vida. Y también podemos caracterizar a las especies por qué tipo de, en qué condiciones de vida están, básicamente en la respuesta a las condiciones climáticas. Se las puede agrupar en especies de verano, o de ciclo primavera, verano, otoño, y las especies de invierno, o de ciclo otoño, invierno, primavera, ¿sí? Estas, porque algunas especies florecen y fructifican más en verano, y hay otras especies que florecen y fructifican más en otoño o primavera, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá algunas, también según los hábitos de crecimiento, por ejemplo, tenemos especies que son rizomatosas cuando tienen
un rizoma, ¿no es cierto?, que largan y pueden volver a hacer otra planta, digamos, al poco trecho de donde está la planta original. Tenemos cespitosos cuando la raíz se hace como una maraña, ¿no es cierto?, típico de las gramíneas, ¿sí?, donde tenemos una maraña de raíces. Y tenemos estolonífero cuando es el tallo, ¿no es cierto?, un estolón que sale de una planta por la superficie y puede dar otra planta a través de las yemas que llevan en el estolón, ¿sí? Y luego también tenemos también especies, por ejemplo, de acuerdo al ángulo que se pueda desarrollar. Tenemos plantas que son erectas, ¿sí? Fíjense que el eje principal de la planta tiene un ángulo de 90 grados con el suelo. Luego tenemos unas intermedias, ¿no es cierto?, donde ya fíjense que ya forman un árbol, la planta se desarrolla en un ángulo de 45 grados. Y luego tenemos rastreras cuando tienen el eje principal, está prácticamente paralelo al suelo. Bueno, entonces la forma de crecimiento pueden ser en forma vertical, rastreras o semierectas, por el ciclo de vida, pueden ser anuales o perennes, o bianuales, según lo que vimos, y por su uso las podemos clasificar en que son para pastoreo o para corte también, ¿sí? Por la altura de las plantas, nosotros las podemos clasificar en que son bajas, o sea, menores a 50 centímetros, medianas entre 50 y 100 centímetros y altas mayores de 100 centímetros, ¿sí? También eso es una clasificación que podemos hacer. Y por el hábitat preferente, algunas son exclusivos de pastizales altos y bien drenados, otras sobreviven a temporadas de inundación, ¿sí? Un tercer grupo que tolera niveles de inundación prolongados, otras toleran salinidad o alcalinidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo se van dividiendo, ¿no es cierto? Y por otro lado también tenemos las leguminosas, que generalmente se las agrupa dentro de las hierbas, ¿sí? Y la importancia de las leguminosas es que presentan fijación de nitrógeno a través de los nódulos nitrificantes, que está en casi todas las especies nativas. Tienen la capacidad además de penetrar capas más profundas del suelo con relación al grupo de gramíneas, y son muy hábiles en la extracción de fósforo, potasio y calcio, y que, bueno, por muerte, digamos, de la planta, pueden ser luego depositadas en la superficie del suelo. También en el grupo de leguminosas hay plantas herbáceas, hay arbustivas y hay arbóreas, ¿sí? Y generalmente todas las leguminosas tienen alto contenido de proteína cruda, de fósforo, de potasio y de calcio, porque por las consideraciones que dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Son capaces de fijar nitrógeno y son capaces de extender sus raíces para digamos, absorber fósforo, potasio y calcio. Estas especies generalmente son muy bien consumidas, tanto por el ganado doméstico como por la fauna silvestre, ¿no es cierto? Bueno, por otro lado, en el caso de las leñosas, el ramoneo, que ya habíamos definido, ¿no es cierto?, es el consumo de hojitas y ramas disponibles de plantas, sean árboles o arbustos, por los animales. El consumo puede ser diferencial dependiendo de las especies animales, de la calidad de las herbáceas que tenemos presentes, ¿sí? O sea que el consumo de las arbustivas, si tenemos herbáceas que son de alto contenido, si disponemos de herbáceas, es muy difícil que consuman las arbustivas, ¿sí? Pero en algunos casos, la palatabilidad de la especie arbustiva hace que prevalezca el consumo de las arbustivas en función de las herbáceas, ¿no? Bueno, este es un gráfico donde
tenemos las preferencias de los distintos tipos de ganado doméstico. Acá tenemos pastos, hierbas y arbustos, ¿sí? Grass es pastos, forbs es hierbas y shrubs arbustos. Y acá tenemos cattle es vacas, digamos, ganado bovino, sheep, ganado ovino, y goats, ganado caprino, ¿sí? Fíjense cómo el ganado bovino, o sea, las vacas, tienen un mayor consumo de pastos, ¿sí? Mucho menor de hierbas y mucho menor de arbustos. En cambio, las ovejas tienen un igual consumo de gramíneas, digamos, y de herbáceas, y muchísimo menor de arbustos, aunque un poco más que el ganado bovino. Y las cabras, por otro lado, tienen un bajo consumo de gramíneas, y tiene, bueno, un mediano consumo de hierbas, y tiene un alto consumo de arbustivas, ¿sí? Entonces, esta forma de consumo de los animales también lo tenemos que tener en cuenta, que para hacer obviamente el manejo, ¿no es cierto? Yo no voy a priorizar poner una gramínea si yo estoy criando cabras, ¿sí? O sea, tal vez tengo que buscar esa relación para que sea mejor el pastoreo. Bueno, ¿cómo es el pastoreo de las arbustivas? En general puede ser del follaje, ¿sí? Que está compuesto por hojas vivas, casi siempre verdes, o si están secas, para hacer follaje, si están secas tienen que estar unidas a la planta. Por ejemplo, los garabatos, Sanergalia praecox, los algarrobos, ¿sí? Consumen follaje. Luego hay también consumo de hojarasca, ¿sí? Que está compuesto por material que se desprende de la planta, donde se incluyen hojas y otro tipo de material, que puede ser ramitas o pueden ser cortezas, ¿no es cierto?, que no ha sufrido descomposición. Y, por ejemplo, uno puede identificar todavía qué es hojas y qué es ramas. Esto es el caso de los duraznillos, de Ruprecia laciflora, de Ruprecia pétala y de Salta triflora, que ellos producen hojarasca, se seca, se cae, y ese material seco, todavía que está en el suelo, puede ser consumido por los animales y es considerado forraje porque está disponible, es aceptado por los animales y le incorpora nutrientes, ¿no es cierto? Luego tenemos los ramones, que es el forraje que está unido a las leñosas y que puede contener hojas vivas, muertas, parte de su sostén, o sea, el pecíolo. En estas no se incluyen las hojas ni los sostenes de gramíneas y otras herbáceas, ¿no es cierto? Y en este caso es de arbustivas que sean palatables, como por ejemplo Sinophala retusa, que es el llamado sacha poroto. También entonces pueden consumir frutos, generalmente los frutos, tanto las envolturas, ¿no es cierto?, que rodean a la semilla, como las semillas mismas, y que se toman desde la planta o del suelo. Por ejemplo, las chauchas de los algarrobos, del vinal, del guayacán, del mistol, esos son frutos entonces. Luego tenemos flores, muchas no consumen la hoja, pero sí consumen, por ejemplo, las flores. Esto es el caso de los chaguares, por ejemplo, de las bromelias, donde la hoja es espinosa, ¿no es cierto? Entonces no la consumen, pero si pueden acceder a las flores, esto sí se puede consumir. Y luego tenemos el consumo de la planta entera, ¿sí? Que abarca hojas, órganos de fructificación, hasta raíces en algunos casos, que son generalmente de las gramíneas de las herbáceas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué se considera un pastizal? Un pastizal es un área que produce forraje, sea de los tipos que ya hemos venido nombrando, sean gramíneas, graminoides, arbustos, herbáceas, mezclas de todas estas, y se pueden reconocer pastizales naturales y pastizales artificiales. Según la Sociedad de Manejo de Pastizales,
se pueden definir como la tierra donde la vegetación nativa consiste principalmente en gramíneas, graminoides, hierbas o arbustos, para el pastoreo o el ramoneo del ganado, fíjense que acá contempla las dos, y comprende tierras cuya vegetación ha sido regenerada, o sea que, por ejemplo, un campo abandonado, ¿no es cierto?, que se regenera naturalmente, o que pueden ser regeneradas en forma también artificial, y que puedan proporcionar forraje y se maneja como vegetación nativa. Los pastizales naturales, en general, son tierras que no pueden ser utilizadas para el cultivo, ¿sí? Estamos hablando de que son tierras o demasiado secas, o demasiado húmedas, o demasiado calurosas, o demasiado frías, o empinadas, o infértiles, que no pueden dedicarse a los cultivos, ¿no? Generalmente ustedes saben que las mejores tierras se dedican a los cultivos. Entonces, sobre esta definición, existe una amplia variedad de pastizales, ¿no es cierto?, que pueden ser definidos por cualquiera de estas condiciones ambientales. Bueno, hay pastizales climáticos y hay pastizales antrópicos, ¿no es cierto? Los pastizales climáticos son aquellas en donde la disponibilidad hídrica es insuficiente, por lo cual no se puede desarrollar un bosque, ¿sí? Pero sí puede desarrollar gramíneas o arbustivas, ¿no es cierto? Por otro lado, los antrópicos son los que provienen de la remoción de los bosques y o de las, sí, generalmente o de las praderas nativas, y que son necesarios manejos agronómicos para mantenerlos, ¿no? Que son, por ejemplo, pasar una rastra, fertilizar, volver a sembrar, etcétera, etcétera. Estos son los pastizales antrópicos. Los pastizales climáticos ocupan un 25% de la superficie terrestre, o sea, fíjense qué importante que tienen los pastizales naturales, digamos. Generalmente están en regiones que reciben entre 250 y 1000 milímetros de precipitación anual y presentan temperaturas medias entre 0 grados y 26 grados. Bueno, vamos a hacer 5 minutitos de receso porque tengo la garganta. 5 minutitos, despido. Ah, bien, te borro entonces. Que me parece Coronel Pablo. Sí, Ajá. ¿Y por qué tengo tus datos? ¿Te cargaron la regularidad ya en CV o todavía no? todavía no, porque eso ya es quilombo del estudio. O sea, pasar la lista Ajá. a la profe. Pero bueno, ahí Vos ya presentaste todos los TP. no, porque eso es para rendir final. Solo nos pidió hacer Este, taller y para la bien. regularidad y Sigamos un ratito más. Bueno, vamos a hacer la presentación. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Bueno. Bueno, el bosque también es un recurso forrajero, ¿sí? Pero tiene algunas características diferentes, ¿sí? Son sistemas
que son más complejos, son más diversos, ¿sí? Tienen más interrelaciones. Hay muchos componentes vegetales y animales que están continuamente interactuando, que hay muchos cambios también. Por eso es que acá nosotros no podemos centrarnos en el comportamiento de una especie, sino que se manejan comunidades y sistemas, ¿sí? No solamente los individuos en forma especial o las especies en forma especial, sino que en el bosque hay que trabajar con todas las interrelaciones y con las especies. También la cuestión es que son los cálculos que se tienen que hacer, son difíciles, son caros, hay muchos, hay cambios en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Y esto también puede conducir un error de cálculo, digamos, a tener problemas ambientales y económicos, ¿cierto? Generalmente son comunidades estables, más o menos estables, ¿sí? Estas pastos forestales que están en los bosques son sistemas de uso múltiple, ¿sí? No son sistemas solo de forraje para los animales, sino que tienen que ser considerados sistemas de uso múltiple y que además proveen de servicios o beneficios que son indirectos por lo general, aunque también los hay directos, ¿no es cierto?, los bienes directos, que son, por ejemplo, la regulación de ciclos bioquímicos, protección del suelo, son bancos de germoplasma, se utilizan para recreo, ¿no es cierto?, como paisaje, son bases de culturas, también son bases para el desarrollo rural, bueno, entre las producciones directas más importantes. Generalmente los pastos en bosques o los pastos forestales son esenciales para la estabilización de ese medio natural y también para las poblaciones que viven de ellos, ¿no es cierto? Entonces, el manejo del recurso forrajero en un bosque es bastante complicado. Además, como la mayor parte de los manejos que uno tiene que hacer, el aprovechamiento lleva además a la regeneración del sistema, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de ganado, el producto, ¿sí?, tendría que ser una herramienta para que se perpetúe el pasto, ¿sí? No para que se consuma, sino para que se perpetúe. Igualmente con el recurso forestal, ¿sí? O sea, acá lo importante es que se perpetúe el sistema forestal, ¿sí? Entonces, generalmente la técnica del aprovechamiento de pastos en bosques es extensiva, aprovecha casi todos los recursos, ¿sí?, y servicios y no genera residuos, pero generalmente no son autosuficientes, digamos, para la alimentación del ganado y por eso también dependen en cierta medida de los recursos agrícolas que se puedan complementar de este recurso forrajero. Pero también tiene que ver cómo se maneja el recurso forrajero en los bosques. El pasto tiene un valor directo cuando lo come el ganado y cuando se transforma en productos como la carne y la leche, ¿no es cierto? En los pastos agrícolas generalmente se utiliza toda la producción, en los pastos que están cultivados, digamos, se utiliza casi toda la producción neta, ¿sí? En cambio, en los forestales es difícil utilizar toda la producción por distintos motivos, ¿no es cierto? Sean motivos de tiempo, económicos, y es probable que solo se pueda consumir entre un 60 a un 30 a un 60 de la producción neta primaria, ¿sí? Y el resto no llega a ser consumido. Bueno, esto está bueno porque de alguna manera va conservando los servicios ecosistémicos, ¿no? La calidad también del pasto varía muy rápidamente, ¿sí? Posiblemente tengamos un pasto, una especie determinada tiene una alta palatabilidad y dentro de unos 15 días no tiene esa palatabilidad, o sea, baja la calidad nutritiva, y depende cuando nosotros pongamos también el ganado, ¿sí? Entonces, las cifras de utilización de materia seca en general son inferiores a las que tenemos
en los pastizales que puedan ser manejados agronómicamente. Bueno, y vamos a ver la definición de manejo de pastizales naturales, que se define como la ciencia y el arte, ¿sí?, de planificar y dirigir la utilización de tierras de pastoreo con el fin de alcanzar una producción ganadera, y esto es importante, ganadera máxima, sostenida y económica, pero además consecuente con la conservación y o mejoramiento de los recursos naturales que están relacionados, o sea, los servicios ecosistémicos, que son el suelo, el agua, la vegetación y la recreación. Entonces, fíjense que el manejo de los pastizales naturales tiene dos objetivos fundamentales, que es obtener una producción ganadera máxima, sostenida y económica, pero además conservar y o mejorar el recurso natural relacionado, ¿sí? Entonces, esto es importante para el manejo de pastizales naturales. Para lograr el primer objetivo, se debe no solo tener en cuenta la producción máxima, sino también que debemos tener en cuenta que ese forraje sea convertido por los animales, ¿sí?, sobre una base sustentable. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, si yo tengo un ganado que no convierte bien, por más que yo le dé 500 kilos de forraje y convierte un 10%, bueno, ese es un mal convertidor, ¿sí? En cambio, si tengo un animal que le doy los 500 kilos y convierte el 20, 30%, bueno, ese es un buen convertidor, ¿sí? Entonces, fíjense que yo, para tener una producción sustentable en el tiempo, económica, básicamente económicamente, y también una producción ambientalmente sustentable, fíjense que yo tengo una producción, para tener una producción máxima sustentable, económica y ambientalmente, yo tengo que tener buenos productores, que son las pastizales, o sea, un pastizal de buena calidad, y tengo que tener buenos convertidores. Entonces así llego a una producción máxima, ¿sí? Si yo tengo malos productores, o sea, un pastizal que no me provee de los requerimientos nutricionales, o tengo escasa cantidad de material, y tengo malos convertidores, voy a tener una producción mínima, ¿sí? Y si tengo al revés, malos productores y buenos convertidores, o sea, tengo una pastura mala y tengo un ganado muy buen convertidor, voy a tener una baja producción. Igualmente, si tengo una pastura excelente, pero mi ganado es mal convertidor, voy a tener una baja producción, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque tiene que ver con que el manejo del pastizal no es lo único que tenemos que ver, sino también que el convertidor, para llegar a una producción máxima, el convertidor también tiene que ser bueno. Bueno, en esta definición, ¿qué significa cada punto? Bueno, ¿qué es la ciencia y el arte? ¿Sí? El manejo es una ciencia única, requiere de muchos conocimientos de ecología, de taxonomía, de fisiología, de suelos, de economía, de hidrología, de producción animal, de fauna silvestre. De todos esos, eso es la ciencia, ese es el conocimiento de la ciencia, ¿sí? De todo esto yo tengo que tener conocimiento. En cambio, el arte es los principios o métodos que gobiernan una habilidad o rama del aprendizaje. O sea, no solo necesito tener el conocimiento, sino también tengo que tener una habilidad para esto, ¿sí? La ciencia del manejo de praderas no tiene valor hasta que no se aplican determinados conceptos que están gobernados por este arte, por esta habilidad, ¿sí? Entonces, tanto el ganadero puede no tener conocimiento, pero puede tener arte, y el científico puede tener ciencia, pero puede no tener arte, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es importante, que se unan las dos cosas. Hay que tener ciencia, pero también hay que tener arte para el manejo. O sea, hay que tener conocimiento, pero también hay que tener habilidad para el manejo. Y después dice la definición, la planificación y dirección del uso múltiple, que esto significa poner las praderas con toda su producción, una producción máxima animal, ¿sí?
pero también que tiene que ser compatible con la perpetuación de los recursos naturales. Yo puedo tener una producción máxima, pero esa producción máxima me puede estar impactando en la sostenibilidad del recurso forrajero, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, esa producción pecuaria que yo voy a tener, la tengo que planificar en función del pastizal, ¿sí? Bueno, y si yo hago un manejo pecuario malo, irracional, por supuesto que eso se va a traducir en una poca sostenibilidad del recurso y se va a traducir en una disminución de la producción animal, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué la planificación y dirección del uso múltiple? Bueno, porque yo tengo que seguir ciertos pasos, ¿sí? Estos pasos son, primero, un inventario de lo que tengo, ¿sí? Tanto de clima como de suelo, de qué especie forrajera, de cuáles son los niveles nutricionales que tengo de ese tipo de forraje, qué tipo de ganado tengo, qué tipo de número y tamaño de potreros tengo agua, no tengo agua, cuánto tengo cerrado de esos potreros. Bueno, esto es lo que se llama levantar un inventario. Después hay que hacer un análisis de los recursos que tengamos y de los problemas que podamos tener de producción. Por ejemplo, puedo no tener agua, ¿sí? Entonces tengo que ver cómo voy a obtener el agua para la producción ganadera. Puedo no tener cerrado los potreros, puedo no tener suficiente forraje. Bueno, entonces esas son las cuestiones que nosotros tenemos que saber. Y luego hay que saber hacer un plan de manejo de pastizal y cómo se puede aprovechar por los animales. ¿Y por qué utilizamos esta palabra máxima producción animal en vez de máxima producción ganadera? ¿Sí? Bueno, porque también en muchos casos se puede utilizar el pastizal también con otro recurso económico, que puede ser la cacería, ¿sí? Y también en muchos casos es mucho más importante que el aprovechamiento que podemos hacer de un ganado doméstico, ¿no? Y además, en este manejo de pastizales se contemplan también la fauna silvestre, ¿sí? O sea, que ese pastizal que yo estoy manejando me tiene que dar tanto para los animales domésticos como para la fauna silvestre, ¿sí? Y bajo ese mismo plan de administración que tengo. Y se dice máxima producción animal en vez de forraje, porque la producción animal depende de otros factores también, que no son solo del forraje, ¿sí? Y que algunos pueden ser limitantes. Por ejemplo, que puede ser limitante es la parición, ¿no es cierto? El porcentaje de parición, por ejemplo. Entonces, se habla de una máxima producción animal. Y después, la definición del manejo de pastizales abarca más que el manejo de las plantas y solo se puede lograr la máxima producción animal cuando es un programa bien dirigido, bien diseñado, monitoreado en cada una de las fases para que haya también una retroalimentación y que incluya todos aquellos aspectos que hacen a la productividad ganadera. O sea, yo no puedo manejar el pastizal y no tener en cuenta que para la producción máxima, por ejemplo, la cuestión sanitaria es fundamental. Y después también hay dentro de la definición la producción económica sostenida, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de producción máxima, tenemos la de corto plazo y la de largo plazo. La de corto plazo, por lo general, la máxima producción en el corto plazo se puede lograr, pero con un pastoreo destructivo, ¿sí? Ese pastoreo destructivo, por supuesto, no voy a llegar a la sostenibilidad, me puede dar la máxima producción en el corto plazo, pero en el largo plazo esto invariablemente va a llevar a un deterioro del forraje y eso me va a llevar en el tiempo a una disminución de la productividad y por supuesto ya no voy a tener la productividad máxima, o sea, cada vez voy a tener menos productividad, ¿sí? Esa tendencia solo puede detenerse, esa tendencia descendente que tenemos con el sobrepastoreo, solamente se puede revertir a través de sistemas de pastoreo para lograr esa producción máxima y sostenida, ¿sí? Esta es una palabra clave en la definición.
que es que tengo que llegar a una producción máxima y sostenida. Entonces, fíjense que el manejo de praderas dice, o de pastizales dice, máxima producción animal económica y sostenida, ¿sí? Porque no tengo que ver no solo la producción económica, sino que esta sea sostenible en el tiempo, y para que sea sostenida en el tiempo, tiene que ser sostenible ambientalmente también. Bueno, y también que sea compatible con la conservación y el mejoramiento de los pastizales, ¿sí? La máxima producción animal económica sostenida, sí, es contradictorio si no se hace también una perpetuación o una sostenibilidad de los recursos naturales que están asociados, como son el agua, el suelo, la vegetación silvestre, la fauna nativa, como otros valores que son, por ejemplo, los recreativos, los estéticos o la reproducción de los bosques. Entonces, el manejo de la producción animal o de la producción ganadera no es incompatible con la conservación, sino todo lo contrario. En la medida que yo conserve los recursos relacionados, se va a tener la máxima producción animal, ¿sí? Porque allí voy a estar manteniendo lo que me da de comer a los animales, y voy a estar manteniendo el recurso en forma indefinida. Entonces, dentro de este concepto de conservación y mejoramiento, yo tengo dos componentes que son la protección, el mantenimiento e incremento del complejo suelo-vegetación, o sea que este complejo tiene que estar permanentemente relacionado, y el mantenimiento o incremento de las salidas de productos como son carnes, fibras, maderas, agua y vida silvestre, que son los bienes y servicios ambientales que pueden dar los pastizales. Y bueno, el manejo de pastizales nos da entonces una actividad de pastoreo de grandes herbívoros, pero esa producción de plantas y animales tiene que ser mantenida o incrementada a través del manejo. ¿Cuáles son los servicios que se tienen dentro de los pastizales? Bueno, hay servicios de provisión, que pueden ser forraje, ¿no es cierto? Acá está, además de la madera, el agua potable, la leña, fibras, productos bioquímicos, recursos genéticos, hay forraje. De servicios de regulación climática, hídrica, control de enfermedades y plagas, purificación del agua, polinización, disposición de residuos, servicios culturales, como recreación y ecoturismo, valores culturales o valores de existencia, o estéticos o educativos. Y también hay servicios de soporte, que son, por ejemplo, formación del suelo, ¿sí? Porque obviamente se va formando, todos los años se va formando el suelo, el ciclado de nutrientes y la producción primaria, ¿sí? Bueno, acá hay otro tipo de servicios ecosistémicos, ahora se usan también el carbono, según el carbono, ¿no es cierto? Y bueno, para entender un poquitito cuáles son las diferencias entre los ecosistemas naturales y agroecosistemas, fíjense que los agroecosistemas, que son más que nada aquellos mantenidos por el hombre, la productividad neta es alta y en los ecosistemas naturales es media. Las cadenas tróficas en los agroecosistemas son simples y lineales, en los ecosistemas naturales son complejas. Fíjense la diversidad de especies y la diversidad genética, ¿sí? En los ecosistemas naturales, por supuesto que es alta, y en los agroecosistemas son bajas. Los ciclos minerales en los sistemas naturales son cerrados, en los agroecosistemas generalmente tenemos ingresos y egresos, o sea, son abiertos. La estabilidad de los ecosistemas naturales es alta y de los agroecosistemas es baja. El grado de madurez, son maduros los ecosistemas naturales, y los agroecosistemas son inmaduros, siempre estamos manteniendo en las etapas tempranas de sucesión a los agroecosistemas. La fenología es estacional, y la fenología en los agrosistemas si son en una sola especie, es sincronizada, ¿no es cierto? La heterogeneidad es compleja en los agrosistemas simples, y la permanencia de los ecosistemas naturales larga y los agroecosistemas corta. El control humano, por lo tanto, en los ecosistemas naturales es prácticamente innecesario,
y en los agroecosistemas es absolutamente necesario. Hay 5 conceptos básicos, entonces, en el manejo de pastizales que tenemos que tener en cuenta. Uno es que el pastizal es un recurso renovable, ¿sí? Ustedes saben que la base de toda la alimentación de la fauna y de los humanos está basada en la fotosíntesis, ¿sí? Y acá la fotosíntesis es la que realiza un pastizal y que puede dar de consumir a los otros recursos de fauna o de ganadería que estamos haciendo y hasta el hombre, ¿sí? Entonces, la energía del sol es capturada por las plantas verdes que puede ser cosechada por los animales en pastoreo. Recuerden, mantener la parte vegetal es lo fundamental en la ganadería, ¿sí? Los pastizales proveen de comida, de fibras, a costos muy bajos, ¿sí? Comparado con lo que nosotros estamos haciendo en tierras cultivadas, donde tenemos que poner insumos, ¿sí? Para cultivar, para poner la semilla, para mantenerlo, etc. Los rumiantes son los que mejor adaptados están a usar las plantas de los pastizales, porque a diferencia, por ejemplo, de los humanos o de los que no son rumiantes, los rumiantes poseen una fauna específica, ¿no es cierto?, en el sistema digestivo, que pueden quebrar las fibras de los pastizales, ¿sí? Que nosotros no lo tenemos, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad de quebrar esa fibra y que sea utilizada también como nutriente. Y la productividad del pastizal está determinado por cuestiones de suelo, de características climáticas, de la topografía, entre otros factores que afectan esa productividad. Y también que de los pastizales nosotros tenemos que dar alimento, o se pueden cosechar, o producen una serie de servicios ambientales, que incluye alimento, fibras, agua, recreación, vida silvestre, minerales y maderas, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que el pastizal, primero que la base de la producción es el recurso fotosintético, ¿sí? Segundo, que los pastizales pueden proveer de alimentación, o sea, son capaces de proveer alimentación bajo un manejo adecuado, y que nosotros tenemos que asegurar que esa productividad sea no solo para la ganadería, sino también para los otros, para obtener los otros bienes y servicios que se obtienen de los pastizales, ¿sí? Entonces, estos conceptos son los que ustedes vamos a ver, que vamos a ir complementando estos conceptos a lo largo de la clase. Bueno, y acá vamos a quedar, porque en la próxima clase vamos a ver la ecología de los pastizales, y para que ustedes ya empiecen a trabajar, ¿sí? ¿Les ha quedado claro? ¿Tienen preguntas? Profe, yo quiero aclararle algo a Lu, que estaba haciendo la lista de Sí. asistencia. Y yo me olvidé de poner que estaba condicional porque me falta silvicultura, me falta cursarlo. ¿Falta cursar silvicultura? Sí, Eso es condicional. Bueno, te ponemos la lista. Nosotros, ya dije al principio, que nosotros damos una opinión negativa hacia aquellos que no tienen silvicultura, ¿no? bien, profe. De eso quería aclarar. Vos tenés Gracias. que pedir la condicionalidad como corresponde, digamos, en la facultad, ¿no? Sí, Bien. ¿Alguna otra consulta? Hola Matías, ahí ya te anoté por las dudas. Dato adicional. gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Chicos, ¿alguna otra consulta? Bueno,
Listo, entonces avisamos algunas cosas en el grupo, ¿sí? Y las otras ya les damos la palabra clave para que ingresen al Moodle. ¿Mm? Bueno, profe.